Bien, y con información, las principales organizaciones sociales de migrantes venezolanos en España pidieron al gobierno de ese país y a todos los actores políticos y sociales que actúen con determinación frente a patrones de persecución en Venezuela con el objetivo de garantizar los derechos y libertades democráticas del pueblo venezolano. Para las ONG, la intención de judicializar y sancionar a los organizadores de las elecciones primarias por parte de la Fiscalía Chavista supone una clara violación de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular los derechos estipulados en el artículo 25, que garantiza el derecho al sufragio y a la libertad de elegir a los representantes del pueblo. Pretenden además judicializar y sancionar un proceso democrático abierto, cívico, autogestionado y pacífico, que es además un acto constitucional. Por otra parte, María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición venezolana, aseguró este viernes que la primaria en la que resultó electa con más del 92% de los votos sacudió los cimientos del régimen y su militancia, debido a la magnitud de la contienda en la que participaron más de 2 millones de personas. Según Machado, los resultados arrojados el pasado domingo sacudieron a gente fuera y dentro del oficialismo. La candidata desestimó las críticas hechas por el chavismo desde que se anunció su triunfo, que incluye acusaciones de fraude, señalamientos, por lo que sin sorpresa alguna, la Fiscalía del régimen abrió una investigación por la supuesta comisión de 4 delitos, entre ellos usurpación de funciones de identidad y legitimación de capitales de declaraciones. Fueron emitidas en un encuentro con periodistas en el estado Aragua, la primera región, la que visita luego de hacerse con la victoria en las internas, las cuales se efectuaron de manera autogestionada sin ayuda del Consejo Nacional Electoral, tal como lo permite la ley. Y en otra información importante, el gobierno de Guyana otorgó la autorización a empresas petroleras extranjeras para la perforación de pozos en aguas disputadas por Venezuela. Esta medida coincide con el anuncio realizado por el Ministerio de Recursos Naturales de ese país sobre el descubrimiento de petróleo en dichas aguas. Durante una rueda de prensa, el presidente de Guyana, Barack Diop, habría revelado que las empresas como ExxonMobil, Total Energy y Sixpron Inc. fueron autorizadas para llevar a cabo la explotación y perforación de pozos en el área, donde también informó que próximamente se llevarán a cabo negociaciones con estas compañías para establecer los términos del contrato en el gobierno guyanés. Mencionó el descubrimiento de un yacimiento de hidrocarburos y aproximadamente 20 metros en la zona de la licencia de producción petrolífera, junto con unos 81 metros adicionales con hidrocarburos. Se calienta la situación allí, señores. Por supuesto que el régimen ahora respondió a esta e insta a las petroleras autorizadas por Guyana a no incursionar en estas aguas del Esequibo. Revisó el tuit de la Cancillería de Maduro de Venezuela, quien informa a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales energéticas que han recibido de manera ilícita por parte del gobierno de Guyana la autorización para explotar y exportar hidrocarburos en un amplio espacio marítimo no delimitado. De tales acciones son absolutamente nulas y contrarias al derecho internacional público y además los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahí está guiando parte de este comunicado que da a conocer la Cancillería del régimen venezolano. Por supuesto que a este llamado se suma también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa del régimen, y dice el gobierno de la República Cooperativa de Guyana que debe saber que estas acciones tendrán una respuesta contundente y proporcional por parte de Venezuela en los espacios marítimos de nuestra fachada atlántica. Ellos ya han sido testigos de la determinación en defensa de lo nuestro. Vladimir Padrino López amenaza al gobierno de Guyana y estamos ahora a las puertas de un conflicto bélico así como lo están escuchando, mis amigos. Bien, y continuando con más información, el régimen iniciará campaña por referendo sobre el Esequibo el 6 de noviembre. El dictador Nicolás Maduro informó que la campaña electoral para el referéndum consultivo propuesto por la Asamblea Nacional Ilegítima con la finalidad de defender el Esequibo iniciará el próximo 6 de noviembre y finalizará el 1 de diciembre. Del lunes 6 de noviembre al viernes 1 de diciembre, el pueblo de Venezuela se va a las calles en movilización consciente, organizada y participativa para prepararse para una decisión histórica y trascendental el domingo 3 de diciembre. Habría dejado claro Nicolás Maduro en una transmisión a un medio de comunicación. Asimismo, detalló que actualmente en el país se están distribuyendo millones de volantes nacionalistas con las 5 interrogantes que los ciudadanos deberán contestar en el proceso electoral. El líder del régimen venezolano anunció la creación de un comando de campaña en el cual sea liderado por Jorge Rodríguez. Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, suspender un referendo consultivo impulsado por el régimen venezolano sobre el territorio del Esequibo que ambos países se disputan desde hace más de un siglo. El chavismo rápidamente tachó de barbarie este pedido sobre el que Georgetown no se pronunció aún de manera oficial. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información.
Bien, y continuando con más titulares del momento, reuniones entre Estados Unidos, el régimen y la oposición se habían reunido este 31 de octubre. La Plataforma Unitaria Democrática AMUD, el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Estados Unidos habrían reanudado este martes las reuniones enmarcadas en el Acuerdo de Barbados, lo que significaría el primer contacto formal tras la realización de las primarias, reveló un periodista o medio de comunicación. Hoy se reanudaron las reuniones entre gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y la Plataforma Unitaria, primer contacto formal después de las primarias y de las citaciones a directivos de la CNDP. También la decisión del TSJ contra la consulta opositora, mencionó al periodista. Este mismo martes, Estados Unidos, en palabras del jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, lanzó una advertencia al régimen y les dejó claro que no tienen carta blanca y que podrían reimponer las sanciones. Maduro, por su parte, aseguró en la locución que la Plataforma Unitaria viola el Acuerdo de Barbados. Según él, no cumplen con el apartado sobre la defensa del Ejecutivo. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, y continuando con más noticias internacionales, la seguridad nacional de Estados Unidos no es una cuestión monetaria. El debate sobre los gastos del complejo militar industrial tiene algunas curiosas coincidencias entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Con la mayoría de los que opinan sobre política, suelo hablar de izquierda y derecha, pero cuando lo hago a veces me encuentro con personas que tachan este enfoque de simplicista. Seguramente argumentan la gente que es más complicada que eso y no tiene puntos de vista que puedan resumirse claramente en una sola dimensión. Pues bien, aunque las personas sean complicadas, los políticos no lo son. Un minucioso análisis estadístico de las votaciones al Congreso muestra que los políticos se sitúan claramente en un espectro de izquierda a derecha. Y si se sabe dónde se sitúa un político en ese espectro, se puede presidir muy bien su posición en cuestiones aparentemente no relacionadas. En principio, puede haber ecologistas fuertes que quieran bajar los impuestos a los ricos, viceversa. En la práctica, estas personas son muy poco frecuentes. En cualquier caso, los votantes no son tan fáciles de caracterizar como los políticos, pero también parecen ser cada vez más unidimensionales. Por poner un ejemplo ampliamente debatido, las opiniones sobre la economía, no qué políticas deberíamos seguir, sino simplemente cómo va, y se han vuelto salvajemente partidistas. Ahora mismo los republicanos, que se identifican a sí mismos, creen mayoritariamente que el desempleo, que está cerca de su nivel más bajo de 50 años, está en realidad cerca de su nivel más alto en 50 años, y evalúan las condiciones económicas actuales como peores que las de 1980, cuando tanto la inflación como el desempleo eran mucho peores, señores, que ahora. Así como lo están escuchando, mis amigos. Bueno, y con más información importante, ONU hizo tajante llamado a la oposición y Nicolás Maduro tras acuerdo que pidió. El oficialismo y la oposición acordaron elecciones generales para el segundo semestre del 2024 con vigilancia internacional. La liberación esta semana de los primeros presos políticos en Venezuela sentó una luz en lo que respecta a puntos en común entre el oficialismo, encabezado por Nicolás Maduro, y la oposición. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer, y en cuanto a las excarcelaciones, aunque se aplaudió la decisión, algunos como Leopoldo López recordaron que todavía hay más de 300 reclusos inocentes. Esto es solo uno de los puntos en discusión, luego de que la Plataforma Unitaria y el chavismo reanudaran en Barbados la mesa de diálogo en un nuevo intento comenzado a mediados del 2021. Este domingo 22 de octubre, el vecino país realizará sus comicios primarios como antesala para definir los candidatos que se disputarán el Palacio de Miraflores, posiblemente contra el actual mandatario. Esa jornada representa una esperanza para aquellos venezolanos quienes buscan cambios con un nuevo gobierno. Esta semana el chavismo y la oposición suscribieron acuerdos políticos, señores, bajo expectativa internacional, porque esta vez no haya pausas indefinidas y finalmente se avance hacia una paz duradera. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a una rápida y plena aplicación de lo pactado entre ambos sectores. Confío en que este acuerdo actúe como catalizador hacia la reconstrucción de la confianza y contribuya al avance de los derechos humanos en Venezuela, había expresado en un comunicado el alto comisionado de ese organismo, Volker Turk. El funcionario agregó además que las Naciones Unidas acogieron con satisfacción la liberación de personas detenidas arbitrariamente en las últimas horas y la relajación de las sanciones sectoriales unilaterales, dado su impacto sobre las personas. Turk también apuntó a un llamamiento para la liberación rápida e incondicional de todas las personas privadas arbitrariamente de la libertad. Este jueves el presidente venezolano aseguró que se había adelantado un esfuerzo muy importante para avanzar
por la senda del diálogo. Desde los tiempos de nuestro comandante Hugo Chávez hasta hoy en día, en X afirmó actuar conforme a la ley para avanzar hacia la recuperación del Estado en bienestar social, de unión, armonía, tolerancia, de acuerdo, de encuentro y reencuentro. Estas son las noticias de momento. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y ¡chao!